Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Está conmigo? Dice la Escritura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oramos por la palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirlos en la palabra, por guiarnos, oh Dios, a través de ella, llevándolos al conocimiento y al crecimiento en Dios a través de ella. Señor, enséñanos, edifícanos, instrúyenos en tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. El título de este sermón: Conociendo y creciendo en Dios. La importancia de conocer a Dios, y por medio del conocimiento a Dios, nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la importancia de crecer, la importancia de ese conocimiento de la palabra es la que determina el caminar con Dios. Es el que determina nuestra vida y yendo a ese camino de crecimiento. En ese camino de crecimiento nosotros vamos a experimentar muchas bendiciones en este camino. Y por eso, conociendo y creciendo en Dios, es el título de hoy. Solo leímos el verso 3 para introducción del mensaje de hoy, pero desde el versículo 1, si lo analizamos, la vida cristiana empieza con la fe salvífica, con la fe que lleva a la salvación. Y esta fe es atribuida a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe en la cual el hombre oye la voz de la palabra de Dios y produce fe en él para que pueda aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Así es que quien da la fe es Dios mismo, para que el hombre pueda proceder a través de la fe y accionar en fe que Cristo puede darle salvación y vida eterna. La importancia de la fe, pero esta fe es una fe salvífica para salvación. Esta fe incluye el poder de Dios. Dios obrando a través de su poder para que esta fe pueda producir una acción dentro de aquellos que oyen la palabra de Dios. De los amigos que deben de oír la palabra y que produzca fe en ellos para confiar y creer que Jesucristo puede perdonar sus pecados y puede darle vida eterna. Es una confianza, es una seguridad donde las personas caminamos hacia allá para poder nosotros saber y experimentar que Cristo es el que da salvación. Así es que también dice en el verso 4, esta fe incluye las promesas de Dios. Las promesas que Dios nos da a nosotros como hijos y hijas de Dios están incluidas no solamente en producir fe, en producir salvación, sino también dice en producir que las promesas de Dios son para nosotros.
Como introducción estamos tomando los versículos anteriores. Esta fe incluye las promesas de Dios. La fe resulta en crecimiento espiritual. O sea que la fe permite que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual. La importancia, queridos hermanos, de crecer en el conocimiento espiritual. La importancia de que nosotros tengamos conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, la vamos a conocer a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Es ahí donde se revela la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, resulta en este crecimiento espiritual. Pero brevemente quiero que veamos nosotros las características espirituales que deben verse en la vida del creyente. Vamos a ver ciertas características espirituales que deben de estar en el creyente. Vamos a analizarlas una por una. Son 8 características que resultan en el crecimiento espiritual, y estas características espirituales que deben verse en la vida del creyente. O sea, estas características, después que las hayamos visto, nosotros podemos analizarlos a nosotros mismos si estamos viviendo las características que estaremos presentando. Muy bien, vamos a ir a la primera, donde el versículo 5 en adelante las encontramos. Si usted tiene su Biblia abierta, ahí dice: añadid a vuestra fe, la fe de la salvación, que añada, ¿qué? Virtud. A la fe de la salvación hay que añadirle, dice, virtud. Estas son las características que estaremos viendo de el cristiano. La virtud también significa alabanza hacia Dios. Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes, conforme Primera de Pedro 2:9. Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes. Entonces, la virtud es una alabanza hacia Dios. La virtud que usted tiene, que cuando el coro canta, usted acompaña ese cántico, y ese es el momento nuestro como congregación de unirnos en el coro a adorar a Dios públicamente. Es el lugar donde nos reunimos en el orden de la adoración a Dios, y usted y yo adoramos a Dios. Y a través de la alabanza, ¿sabía usted que el espíritu de nosotros se alegra? El espíritu se goza. Si venimos a veces medios tristes, medios calipajos ahí, y cuando la alabanza se está cantando y yo en medio de la tristeza de mi espíritu empiezo a adorar a Dios, esa tristeza como que se va yendo y empieza a entrar un gozo de alabanza dentro de mí. Por eso es bueno alabarle, por eso es bueno glorificar su nombre. Entrar por sus puertas, dice, con acción de gracias. Agradecidos con Dios, sabiendo de que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Siempre Dios tendrá una palabra rema para usted. Siempre Dios traerá instrucciones para nosotros. Y eso es lo bueno de estudiar las Escrituras, amados hermanos. Así es que la virtud se puede definir como alabanza hacia Dios. Esa virtud que Dios nos da. O sea, para proclamar las virtudes. A la virtud dice añadirle conocimiento. Esta palabra conocimiento
la podemos traducir como un discernimiento moral. En este discernimiento moral, usted, en ese conocimiento, usted conoce a través de las Escrituras la voluntad de Dios. Y le permite discernirlo, le permite ver lo bueno y lo malo. Entonces, solo Dios puede hacer eso en nosotros, que a través del Espíritu Santo nos capacita a nosotros para poder discernir lo que es bueno, para poder discernir lo que es malo, y lo que es malo, obviamente nosotros tenemos que rechazarlo. Tenemos que rechazarlo. El discernimiento moral va a determinar nuestro caminar con Dios y también determina el éxito de nuestra vida en Dios. La importancia no solamente de tener el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios, sino que tenemos ese discernimiento moral. O sea, Dios no solamente ha iluminado nuestro espíritu, nuestra alma, sino que ha puesto una claridad de mente en nosotros para poder definir lo que es bueno y rechazar lo que es malo. A ese nivel Dios lleva y capacita a los cristianos al discernimiento espiritual. Qué bueno es servirle a Dios, porque Él nos capacita, sea que usted tenga educación secular o no la tenga. El Espíritu Santo tiene la capacidad para darle discernimiento a cualquier ser humano, aunque no haya ido a la escuela secular, pero ha entrado a la escuela de Jesucristo, y Él es el que los está preparando cada día, los va cambiando y transformando internamente. No importa el conocimiento de este mundo, pero sí tiene revelación de lo alto que ha llegado a su vida para cambiarle y transformarle la vida. Así es que Dios no va por los estatus sociales ni por los títulos académicos, sino que va al corazón directamente del ser humano para cambiarlo y transformarlo de adentro, y de allá saldrá el buen fruto del hombre y de la mujer que ha conocido al Señor, y ahí donde produce alabanza de agradecimiento, alabanza de acción de gracias a aquel que se ha revelado a su vida. Qué hermoso es el Señor. No va por raza, no va por conocimiento humano, sino que va directamente al corazón y le habla al hombre. Y el hombre responde al llamado de Dios. Así es que usted y yo hemos respondido a ese llamado. Un día Dios nos llamó y nosotros respondimos al llamado de Dios, y nos ha llevado de crecimiento en el conocimiento de su palabra, y vamos creciendo de día en día en el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Y nos vamos gozando de día en día en la palabra de Dios, porque la palabra es que tiene vida en sí misma, y esa palabra es la que produce vida en nosotros. Esa palabra es la que te motiva, es el motor de tu vida para seguir adelante luchando en la vida. Es la vitamina que Dios pone en nosotros a través del Espíritu Santo, si lo podemos decir así. Es la fuerza que Dios pone dentro de la voluntad de nosotros para que nosotros le adoremos y glorifiquemos su nombre y vayamos creciendo en el conocimiento de Él. Así es Dios de bueno con nosotros. Los cristianos deben ser capaces de discernir el bien o el mal. ¿Por qué son capaces? Porque Dios es el que los capacita. Dios es que capacita a cada uno de nosotros para poder detectar lo que es bueno y lo que es malo.
Ahora, si aceptamos lo malo, lo aceptamos conscientes de que es malo. Así simplemente. Somos conscientes de que a Dios no le agrada eso y por cuanto a Dios no le agrada, yo no lo debo de hacer. Pero Pablo dice, yo tengo una lucha con mi propio cuerpo. La lucha de Pablo era con su propio cuerpo, porque dice, mi cuerpo tiene deseos carnales. Pero la lucha es con el espíritu que está dentro de mí. Y él luchaba constantemente y era el apóstol Pablo, enseñándolos a nosotros que hay una lucha interna dentro de nosotros y que esa lucha interna es necesaria ganarla nosotros. O mejor dicho, que la gane el Espíritu Santo en nosotros. Así debería de ser. Dice, a la virtud darle conocimiento. Y luego dice en el verso 6, dominio propio. Esa palabra de dominio propio se puede también traducir como ser dueño de sí mismo. Dominio propio es ser dueño de sí mismo. En otras palabras, usted decide por el dominio propio que Dios le ha dado hacer el bien. Aunque lucha contra el mal, pero usted decide que el dominio propio es una decisión que usted hace. Dominio propio puede ser, me levantaré a las 6 de la mañana. Para algunas personas eso es, como dicen, piece cake. Es un pedazo de pastel comido, levantarse a las 6 de la mañana. Pero para otros será algo difícil. Déjeme ponérselo de otra forma. Ya los que estamos afuera, arriba de los 60, se nos hace fácil levantarnos por la madrugada. Pero los que están jóvenes, ¿cómo les cuesta levantarse, hermano? La alarma suena y le hace paz. Y vuelve a sonar y paz. Y sigue sonando. Pero nosotros fuimos jóvenes también y dormíamos y no nos queríamos levantar. Los levantamos o se levanta el joven por obligación de su trabajo. El viejo se levanta porque ya no puede dormir. En serio, tenemos que levantarnos a hacer el café. Y a empezar a meditar, a decirle, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque puedo oír el cántico de los pajaritos, si es que los hay ahí por su casa. Gracias, Señor, por este día. Me has dado vida. Y cuando empezamos a adorar a Dios en agradecimiento, nuestra actitud cambia. Porque usted no se enfoca en lo negativo del día, usted se enfoca en lo agradecido que usted está por el día que Dios le ha regalado. La importancia de ese conocimiento para tener ese crecimiento en Dios. Entonces, algunos es fácil levantarse por la mañana, otros no. Es un ejemplo práctico, pero usted puede irlo viendo en su vida, cuál es lo difícil en su vida y cuál es lo fácil en su vida. Para algunos, venir a la iglesia se les hace difícil. No para ir al trabajo, porque son disciplinados para eso. Pero para llegar al día domingo le duele todo el cuerpo. O tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. O sea, la agenda la justificamos. Y cuando la justificamos, decimos, está bien. Usted me está entendiendo.
Ahí lo dejamos. Ese conocimiento, ese dominio propio. O sea, el dominio propio es ser dueño de sí mismo. Decidimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a usted la habilidad de pensar, razonar y tomar decisiones. Y las decisiones usted debe de tomarlas o debemos de tomarlas conforme a la voluntad de Dios. Antes de tomar una decisión, podemos preguntarnos primero, ¿esto le va a agradar a Dios lo que yo voy a hacer hoy? Es una buena pregunta que nos debemos de hacer cuando vamos a tomar decisiones. ¿Le va a agradar a Dios mi decisión hoy? Y si la conciencia y el Espíritu Santo le dice a usted que no, hay que desistir de hacerlo. Pero obviamente uno sabe lo que es bueno y lo que es malo y sabe cómo elegir lo bueno. Ese dominio propio hay que darle paciencia. Al dominio propio hay que darle paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar. La paciencia es la capacidad de que usted, para que tenga paciencia, usted tiene que ser probado sobre la paciencia. Y usted sabrá los límites de su paciencia. Porque eres paciente, pero tienes límites. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero Moisés se enojaba. Tal vez nosotros no alcancemos la mansedumbre, la paciencia de Moisés, pero requiere que tengamos paciencia. Es un fruto que debe de estar en nosotros. No ser enojados, no vivir amargados, sino que tener paciencia. ¿Con quién hay que tener paciencia? Con aquellas personas a veces que son imprudentes con uno. Entonces, el imprudente ofende y dice cosas, pero con su paciencia usted, en vez de ponerse al nivel de esa persona, usted está aquí con su paciencia, esa persona está aquí iracundo y diciendo cosas, usted no se va a bajar al nivel de esa persona. Usted se mantendrá en el nivel donde Dios lo tiene con su paciencia. Y el soportar es nada más no bajarse al nivel de la persona, sino que usted lo que hace es que ignora esas palabras que otra persona diga contra usted. Son como dardos encendidos, dice la Escritura. Entonces las palabras que otro diga, no permita que lo provoquen a usted a enojarse. Porque a veces si nos enojamos demasiado, inclusive nos puede dar un paro cardíaco. Pues cuide su salud. Entonces no es saludable enojarnos. Por eso dice Dios, ten paciencia. Ten paciencia con tu esposa. Ten paciencia con tu esposo. Ten paciencia con tus hijos. Ten paciencia con los hermanos de la iglesia. Ten paciencia con tus co-trabajadores, compañeros de trabajo. Ten paciencia con los que te comunicas con ellos. Ten paciencia. Entonces, la paciencia es algo que no se logra de un día a otro. Tiene que ser progresiva. Entonces, aprendamos estos frutos o estas características deben de estar en nosotros en tener paciencia. Entonces, es una de las virtudes que Dios dice que debemos de tener. Paciencia.
Hay unos que son pacientes naturales y otros que tenemos que irnos cambiando, transformando, hasta que lleguemos a ese conocimiento y crecimiento en el Señor. Hasta que lleguemos a la habilidad de no ofender a nuestro prójimo. Dice que este miembro tan pequeño que tenemos, que es la lengua, es un miembro que si no lo sabemos usar, puede, dice, inclusive levantar incendios de bosques. Eso de incendios de bosques es chismes a través de las familias o de las iglesias o en el trabajo, donde se sea. Y esa habilidad de la lengua puede, alguien dijo algo, pero el segundo que lo escuchó le agregó más y se lo dijo al tercero. Y el tercero lo escuchó y le fue agregando más. Entonces ya cuando todo el mundo sabe lo que aquella persona es, no es ni siquiera cerca de lo que se ha dicho. Ahí es donde entra la paciencia, donde entra la sabiduría, donde entra el razonamiento, el conocimiento y el crecimiento en Dios. ¿Ve? Todas estas cosas Dios las ha dejado para el beneficio de la iglesia. O sea, no es para que nos ofendamos, no, es para que nos eduquemos en la palabra de Dios. Entonces, depende cómo el predicador use el hacha. Si el hacha está bien afilada, va a cortar. Pero si el hacha no está bien afilada, ¿qué sucede? Va a golpear. Entonces, la palabra, si la presentamos como está escrita y la aplicación que debe de llevar, va a cortar, pero no va a golpear. Y la intención mía es que todos juntos crezcamos en el conocimiento de Dios. Juntos crezcamos en ese conocimiento. Así es que el dominio propio. A ese dominio propio dijimos hay que darle paciencia en el verso 6. Y la paciencia hay que darle también, hermanos. En esta paciencia es el poder de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de prueba. Cuando usted es probado por cualquier circunstancia en la vida, es importante la paciencia. La paciencia es vital para nosotros. Pero a esa paciencia, dice, hay que darle piedad. La piedad también la podemos describir como adoración correcta o dependencia de Dios que se revela en una vida devoto. Se revela en la vida nuestra. Y el verso 7 dice, darle afecto fraternal. Un amor por sus hermanos en Cristo Jesús. Ese amor fraternal es un amor por sus hermanos en Cristo Jesús, es un amor por su familia, es un amor que Dios lo da a nosotros para que nosotros lo podamos compartir con otras personas. Ese afecto fraternal. Y el último de ellos, de las características, la número 8, es el amor. Que envuelve a las otras 7 virtudes que hemos descrito. O sea, el amor es uno de los más importantes en la vida de nosotros. Porque usted con el amor es más flexible con las personas inflexibles. A través de ese amor usted alcanza a comprender y analizar y ayudar a otras personas. Entonces hemos visto las características espirituales que deben verse en la vida del creyente. Pero hay otra parte más.
tres características, y estas también son importantes, cuando los cristianos no crecen. ¿Quiere que las analicemos? Tres características cuando los cristianos no crecen. ¿No crecen en qué? En el conocimiento. Muy bien. Verso 8. Dice, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar, dice que, ociosos. Vamos a analizar. La persona ociosa es aquella que no trabaja para Cristo. El ocioso es el que no trabaja para Cristo. Entonces, son tres características que no dejan crecer a los cristianos. Entonces, ¿cuál es la primera característica que no deja crecer a los cristianos? Estar ociosos o estar haciendo nada en el reino de Jesús. Pedro le llama ociosos, que no trabajan para Cristo. En el mismo versículo 8 le dice que están sin fruto. Esto de que no tienen fruto y sin fruto, dice el texto. O sea, ellos dicen no tienen fruto, es decir, su escaso conocimiento de Cristo no da fruto en sus vidas. O sea, el conocimiento del ocioso es muy limitado porque no dan fruto en el reino de Dios. Pero los entendidos dan fruto. Y usted se va a analizar a sí mismo de los frutos que usted ha recibido de Dios y de los frutos que no deben de haber en nosotros. El ocioso no trabaja para Cristo y tampoco da fruto porque tiene un escaso conocimiento de Cristo. O sea, no dan fruto, dice, en sus vidas. Y verso 9 dice, tienen la vista muy corta. No pueden visualizar. Están ciegos, les falta la visión y la perspectiva espiritual. No tienen visión, no pueden ver más allá porque están ciegos espiritualmente. Y nosotros no debemos de hacer de este tipo de características. Debemos de ser de las primeras 8, pero debemos de rechazar el hacer ocioso en el reino de Jesús sin fruto. No producimos. Tienen la vista muy corta. Están ciegos, les falta la visión y la perspectiva espiritual. Son miopes. Son miopes espirituales. Hay una memoria pobre en ellos. ¿Por qué hay una memoria pobre en ellos? Porque se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos mediante Cristo Jesús. Se les ha olvidado el perdón que han recibido de Cristo Jesús. Se les ha olvidado que Cristo les ha dado salvación y vida eterna. Tienen una memoria muy corta y ya se olvidaron del sacrificio de Jesucristo. Pero usted y yo, que somos agradecidos con Dios, usted y yo no nos vamos a olvidar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso producimos fruto de alabanza, fruto de amor, fruto de comprendernos unos a los otros, fruto de adoración a Dios. Todas estas cosas es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Qué bueno es el Señor con nosotros. Aunque
¿Quién está escribiendo este libro? Es Pedro. Mas sin embargo, Pedro había una vez olvidado. Allá en el libro de Lucas capítulo 22, verso 61, dice que el Señor vio a Pedro y Pedro se acordó que el Señor le había dicho: cuando cante el gallo 3 veces, ya me has negado 3 veces. Y Pedro se acordó que lo que le había dicho el Señor, y dice, y lloró con amargura de arrepentimiento. De arrepentimiento, se arrepintió Pedro. Y eso es lo que debemos de hacer cuando nos olvidamos del Señor: arrepentirnos. El arrepentimiento trae convicción a nosotros y nos vuelve a asegurar y afirmar en Cristo Jesús. Así que Pedro lo negó 3 veces. A lo mejor nosotros lo hayamos negado muchas veces más que Pedro, pero aún Dios está dispuesto a perdonarnos. Así es el amor de Cristo para con nosotros. Querida iglesia del Señor, primero fueron 8 características, y resumiéndolas es fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Esas virtudes son las que nosotros debemos de practicar, vivirlas y llevarlas cada día en nuestra vida. Pero las otras 3 características, cuando los cristianos no crecen, no las debemos de practicar, que es ociosos, sin fruto y tienen la vista muy corta. Si es que da de esas cosas debe de haber en nosotros como iglesia del Señor. Así es que, amados hermanos, puestos en pie, vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra que nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos enseña cómo nosotros tener ese conocimiento de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por obrar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia, Señor, en cual tú la guardas, la proteges y la sostienes cada día. Seas tú guiando a nuestros hermanos, a las familias de ellos, a sus hijos. Gracias te damos por tu iglesia. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos.